Bien, el día de hoy vamos a comenzar a trabajar exactamente sobre nuestros materiales y sobre el concepto de la iluminación. Bueno, es muy común que nosotros en primera instancia, cuando sacamos nuestras primeras imágenes, el problema que nos enfrentamos principalmente, sobre todo con las versiones de 17 y 18 en 3ds Max, es que apenas si sale lo que nosotros queremos enfocar, y precisamente con estas características podemos observar que aquí es donde precisamente podemos entender que apenas si se logran ver estas imágenes y no logran tener una nitidez clara como la que se suele pedir. Bueno, para ello es importante primeramente hacer una esfera. Ahorita no estamos manejando ninguna escala real en cuanto a medidas. Entonces aquí sobre nuestra cruceta de imágenes más oscuras vamos a generar una esfera. No tiene medidas esta esfera y vamos a sacarle una copia con Shift, hay que recordarlo. Aquí le ponemos copy, Shift la jalamos, ok. Aquí generamos la primera copia. Después aquí tenemos la siguiente copia. Y aquí abajo, para que quede todo lo más simétrico posible, tenemos 4 esferas a las cuales le vamos a aplicar cada uno un material. A cada una un material. Y posteriormente vamos a comenzar a hacer nuestras pruebas para poder empezar a trabajar la iluminación y la representación. Para ello es importante aquí en nuestros materiales ubicar nuestro material precisamente. Y por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es precisamente buscar un material general Scanline V-Ray. Hay que recordar que si no tengo V-Ray o no está cargado V-Ray, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí, por ejemplo, vamos a abrir el Render Setup y yo le puedo dejar en Scanline o en Art Render, cualquiera de los dos. Si yo quisiera trabajar V-Ray con estas modalidades, ¿qué es lo que sucede? Le voy a dar Materials y aquí ya me sale General Scanline. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengo instalado mi V-Ray, que aquí se nota con la barra del V-Ray, no voy a poder usar V-Ray, puesto que necesito tenerlo cargado desde el motor de render, que es el Target Production, donde tenemos el render, la representación, y tener siempre cargado V-Ray ADB. En ese sentido, y en este caso, al cargar en nuestro render, inmediatamente aquí por defecto, al darle clic, buscamos los materiales y vamos a tener el V-Ray. Posteriormente a ello, vamos a ubicar V-Ray MTL, que se refiere a la apóstrofe de V-Ray Material. Aquí al ubicar nuestro V-Ray, al darle un doble clic al slot, a la esfera, se hace más grande, y al darle un doble clic al encabezado, que es el material y el tipo de material, al darle doble clic aquí, de este lado derecho, se abren las propiedades de este material. Bien, vamos a comenzar el día de hoy con un vidrio, en primera instancia con un vidrio, con un cristal. Y en este sentido, vamos a utilizar precisamente aquí, primeramente el background, que es el fondo. Y con el fondo nos vamos a poder tener referencia de qué tipo de materiales vamos a hacer y cómo los vamos a hacer. Posteriormente a ello, aquí en nuestros materiales, voy a generar el diffuse y voy a generar totalmente en negro este material para tener su apariencia totalmente negra. Y aquí en el reflect vamos a dar una reflexión más o menos en un valor como de unos 160, 161 aproximadamente. Aquí lo indico y damos que sí, ok. Posteriormente, nuestro refract, aquí en esta parte le damos clic al cuadrito y lo bajamos totalmente hasta el blanco. Y aquí lo que observamos es ya una transparencia de este material. Naturalmente, esta transparencia tiene que estar regida por varias características. Una, en primera instancia, qué tan brillante queremos que sea ese cristal o qué tan opaco queremos que sea. Sin embargo, en este sentido, el cristal ya con la reflexión que le dimos no va a ser nada opaco. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el refract, precisamente, donde tenemos nuestros IQR, en esta parte, en el 1.6, si por ejemplo yo lo cambio a 1, me puedo dar cuenta que el material lo estoy totalmente dañando. Si le pongo 1.1, me doy cuenta que mi material, aquí sobre todo, se observa una distorsión, una alta distorsión del fondo. Ahora bien, si le ponemos, por ejemplo, al material
2, nos damos cuenta que su distorsión no es nada, es muy mínima. Si, por ejemplo, utilizamos una distorsión en 1.4, es como comúnmente lo solemos usar. Estas medidas del QR son precisamente las que se van a encargar de medir las características del material en cuanto a la distorsión y a la pesadez del cristal. Ahora bien, este cristal es totalmente transparente. Si, por ejemplo, nosotros quisiéramos utilizar un material que tuviera un color verdoso como el color de un envase, como el color del cristal real, bástese con utilizar nuestro refract. Y aquí abajo en el fog color, vamos a darle un clic a este fog color y exactamente aquí en el verde lo bajamos, así, y le podemos dar un ligero flint, exactamente como por aquí. Lo podemos mandar, si nos da un total de 255, lo podemos mandar a 245, 240 y tendríamos que hacer varias pruebas para entender cómo entraría nuestro material. Aquí ya lo tenemos el material totalmente claro en cuanto al tipo de material que yo quiero, y en este caso va a ser un material verdoso. Posteriormente, si yo quiero un material nuevo, me voy al V-Ray MTL, y aquí vamos a generar un nuevo material precisamente para metal. Hay que recordar que ahorita tenemos cargado este material y estas características que tengo aquí del lado derecho pertenecen al primer material, que es el cristal. Ahora nos vamos al V-Ray material 27 y al darle doble clic al encabezado nos damos cuenta que en este momento ya cambió totalmente el parámetro y este parámetro ya existe para el nuevo material. Aquí lo que vamos a hacer es generarle un fondo y nos acercamos con el scroll y lo que vamos a hacer es cambiarlo de color totalmente a negro. En el reflect igual vamos a utilizar más o menos unos 100, aquí lo indicamos a la altura de la H. Ok. En el reflect utilizamos más o menos unos 100. Y posteriormente lo que vamos a hacer aquí es utilizar nuestros Fresnel y QR, precisamente aquí. Y el Fresnel y QR lo vamos a elevar a 50 aproximadamente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos aclarando totalmente el color del material con base a la reflexión y le estamos dando un aspecto prácticamente de espejo. Ahora bien, el material para poderlo empezar a dar más calidez, más brillantez, por ejemplo, aquí en el glossiness, cambiamos el glossiness y le vamos a poner un 0.8 aproximadamente y nos damos cuenta que aquí se va a empezar a generar un pequeño brillo. Aquí tenemos un alto brillo o lo puedo mandar a un 0.7 dependiendo del tipo de brillo. Vamos a ponerle un 0.4, por ejemplo, y aquí hacemos más el material más. Si yo no lo quiero trabajar en H glossiness, lo puedo dejar en el normal, y en el R glossiness puedo utilizar, por ejemplo, un 0.7 y vamos a darnos cuenta que el material ya lo hice bruñido y totalmente pulido. Está tallado y aquí estamos haciendo un material un poco más más de características alumínicas. Por ejemplo, si le pongo 0.5, aquí estamos haciendo un aluminio con más características, pero por ejemplo si utilizamos un 0.8 podemos hacer un material un poquito más acercado hacia el acero inoxidable y así sucesivamente. En este caso voy a dejar un material un poco más niquelado, un material con un poco más de brillo, y este material ya es prácticamente listo para hacer un metal. Posteriormente, si yo quiero hacer un material plástico, que también puede ser cerámico, dependiendo de las características que le hagamos, podemos hacer un material precisamente donde generemos aquí el V-Ray MTL nuevamente, lo acercamos aquí, lo hacemos más grande, y hay que recordar, volvemos a dar un doble clic para que aquí se abran nuevamente las características. A este material le hacemos su fondo y vamos a pintarlo de color rojo. Al activarlo en color rojo, lo que vamos a hacer es aquí en Reflect, entre más blanco sea, mucho más reflexión va a tener.
Entonces aquí va a depender de qué características le queremos dar al material. Si queremos que sea un plástico difuso, si queremos que sea un plástico totalmente brillante o queremos que incluso sea una cerámica. Por ejemplo, yo lo voy a hacer aquí a manera de un plástico difuso y nuevamente aquí nos regresamos al Glossiness R y le vamos a poner un 0.6 y nos damos cuenta que aquí ya el material está agarrando otras características. Si por ejemplo yo le pongo un 0.7, vemos cómo se va generando el material y el tipo de brillo, y exactamente aquí al darle más reflejo, esto lo va a ir cambiando. Ahora bien, si esto yo lo puedo dejar en 1 y yo quiero que este material sea más de alto brillo, puedo cambiar a mi H Glossiness y le puedo poner un 0.8 y vamos a ver que aquí el brillo va a ser más plasticoso y también con características mucho más marcadas en cuanto al brillo. Esto es una cuestión de pruebas, compañeros, donde ustedes sabrán en dónde querrán dejar el material. Y bueno, vamos a hacer un cuarto material, precisamente, nuevamente material V-Ray. Y nuestro siguiente material va a ser precisamente una madera. Hay que recordar que aquí estamos en el material anterior, entonces lo que hacemos es darle clic a nuestro slot, nuestro encabezado, y nuevamente estamos ingresando a los parámetros de nuestro nuevo material. Para ello voy a generar un mapa. Desde la parte general en Bitmap voy a buscar mi Bitmap y en este caso voy a ubicar un material que esté totalmente adosado a la madera, y esto pues ya lo conocemos, es un tema que ya sabemos cuál es, y vamos a ubicar precisamente una textura de madera para ser aplicada precisamente a nuestro material. Aquí hay que recordar que este mapa no es un material, es simple y sencillamente una calcomanía, la cual la vamos a conectar desde este punto a este siguiente punto, al Diffuse Map, y con esto se va a cargar el material a la apariencia. Y por ende, para tener una buena textura del mismo material, lo conectamos en Bump Map. Una vez aplicada esta parte, nos acercamos y aquí podemos hacer el fondo del material. Aquí podemos obtener el fondo del material y aquí en el Diffuse podemos darle, al igual que como lo estábamos trabajando, perdón, en el Diffuse no, en el Reflect, como lo estábamos trabajando hace rato con algún tipo de brillo. Aquí yo quiero hacer una madera semi barnizada con muy poco brillo, y aquí exactamente con el H Glossiness vamos a trabajar un brillo bastante difuso en 0.7 y nos damos cuenta que ya lo estamos dando. Aquí lo podemos trabajar un poquito más el brillo en el Reflect y nos podemos dar cuenta de qué tan importante le podemos dar la luz a este material para que tenga una muy buena característica. Por ejemplo, aquí lo podemos cerrar un poco, lo podemos dejar a 0.8 y nos damos cuenta que el tipo de brillo lo podemos ir disminuyendo dependiendo de las características. Entonces lo voy a bajar en estas características, y aquí, pues bueno, ya contamos con 4 materiales. Bueno, una vez que contamos con los 4 materiales, los voy a minimizar. Y en este sentido, tengo mis 4 elementos. Vamos a hacerlo de acuerdo a la fotografía y tenemos aquí precisamente estos 4 materiales, donde nuestro material primero va a ser precisamente nuestro material rojo. Lo seleccionamos y aquí arriba utilizamos asignar material por selección. ¿Qué quiere decir? Voy a seleccionar mi esfera y al seleccionarla, yo le aplico el material. Cabe resaltar que si yo tengo más elementos, tengo que seleccionar siempre el que voy a tener seleccionado o el que voy a tener en turno. Por ejemplo, yo puedo tener seleccionado este y también este. Y si yo aplico este material, selecciono los dos y a los dos se les aplicó el material. Pero, por ejemplo, a estos dos no. Entonces, por ejemplo, aquí, de acuerdo a las características, yo voy a aplicarle un metal. Ahora, lo selecciono. Posteriormente, tenemos aquí un cristal, seleccionamos cristal, se lo aplicamos y aparentemente desapareció. Seleccionamos la madera y ahí está la madera. Y si la madera se ve en color gris dentro de la escena, hay que recordar que aquí, para poder ver la madera, hay que poner este motor que se llama Show Shaded Material in Viewport. Significa que mostrar
el material en la escena. Y bueno, en el caso de la esfera, bueno, aquí cerramos primeramente nuestros materiales. Y en el caso de la esfera de metal, que aunque aquí está, si nosotros no la queremos perder de vista, es importante que aquí apliquemos siempre nuestro Edge Faces y aquí vamos a aplicar ya nuestra visualización de nuestro objeto. Bueno, una vez que tenemos la figura ya en vista superior, yo les recomiendo mucho que utilicemos aquí desde el Geometry, Standard Primitives, bajamos hasta el modo V-Ray. En el modo V-Ray podemos ubicar V-Ray Plane y aquí en el V-Ray Plane podemos utilizar precisamente un plano, el cual aquí no lo indica que es el plano 01 y lo vamos a cambiar totalmente de color al nuestro cuadro y aplicar el blanco como color base. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo, en teoría, si yo le pongo perspectiva, es muy probable que si yo saco un render, pero, ojo, si yo tengo aquí el environment, que es el ambiente, y está en color negro, y no tengo ninguna cámara ni nada, y le saco un render production desde aquí, es muy probable que mi render no salga totalmente negro, porque no tengo ninguna escena configurada con ningún tipo de ambiente. ¿Esto qué quiere decir? Que necesito precisamente un ambiente para poder sacar precisamente mi figura. Entonces, si yo le pongo el environment en color blanco o en un color gris o todo blanco, esto ya se los dejo a su consideración, le ponemos que sí. Aquí yo puedo sacar nuevamente mi render y aquí empieza a salir lo que yo les menciono. Esto va a cambiar de acuerdo a las características de cómo lo trabajen. Por ejemplo, aquí yo estoy trabajando 4 materiales que son totalmente identificados y que se pueden ir trabajando de acuerdo a las características de 3ds Max, pero hay que recordar que también el material puede salir, el render puede salir de 2 maneras. Cuando no tenemos ninguna plantilla, por decirlo así, ningún template de render, es muy probable que cuando sacamos el render así, salga. Pero, por ejemplo, nosotros nos podemos ir a nuestra barra de render, la cual la podemos obtener precisamente al tener nuestro clic derecho y tener nuestro V-Ray Toolbar. Desde aquí, desde nuestro V-Ray Toolbar, podemos sacar el Quick Setting, donde aquí tenemos la plantilla de un render para escena interior y escena exterior. Podemos sacar la escena interior y desde la escena interior podemos obtener también una muy buena resultado de render, donde estamos viendo precisamente las características de cómo obtener diferentes renders de representación de algún objeto precisamente con fondos blancos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí estamos ocupando únicamente renders sin necesidad de sacar elementos, pero aquí hay que tener mucho cuidado de algo. No tenemos cámaras y no tenemos nada con que respaldar y fundamentar ese render. Por lo tanto, es indispensable que desde aquí, desde nuestro Create, aquí abajo en cámaras, obtenemos 2 tipos de cámaras, la Standard y la V-Ray. Para esta versión 2017 y también 2018, yo les recomiendo utilizar entre cámaras físicas y también cámara target, pero en este caso vamos a utilizar una cámara física donde precisamente vamos a dar el punto de la cámara hacia el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí tenemos la cámara y aquí donde dice Top, puedo darle clic y puedo seleccionar la cámara para observar cómo se ve la cámara. Naturalmente, desde aquí, si yo tengo estos controles que están viendo, yo me puedo alejar. El Field View no me va a servir. Aquí, por ejemplo, puedo tener la perspectiva, la puedo utilizar. Y si yo pincho el scroll, puedo utilizar mejores elementos. Y desde aquí, yo ya puedo tener claro de cómo es lo que está viendo mi render. Ahora, este render realmente no es lo que está viendo como tal. Para poder justificar el render con respecto a lo que estamos viendo ahorita, es importante darle un clic derecho y siempre aplicar el Show Save Frame, es decir, mostrar lo que el render me está diciendo. ¿Qué quiere decir? Que este espacio que se está marcando ahora mismo en amarillo va a estar de acuerdo a las características del render. En este caso voy a abrir mi Render Setup y aquí desde el Render Setup me voy a dar cuenta que tengo el Output Size, el tipo de salida, y aquí tengo un render característico de 640 por 480 píxeles.
Por ejemplo, si cambiáramos este render a 640, pero le quiero poner 200 de altura, vamos a ver, le voy a poner Enter y vamos a ver que en este momento acaba de cambiar la panorámica de este render. O sea, tiene 200 de altura y tiene 640 totalmente de ancho. O lo podemos hacer totalmente del tamaño 640 por 640 y aquí tenemos un render totalmente cuadrado. Perfecto. Aunque 640 por 480 es una medida ya normalizada, es la que le dejamos ahorita por de facto, pero si nosotros queremos un render con mayor calidad para impresión y para otro tipo de usos de mayor calidad, yo le recomiendo que como mínimo utilicemos un 1200 con base a un 1200. Estamos hablando de un render de 1200 píxeles, el cual, dependiendo de la característica de nuestra máquina, dependiendo de las características de materiales, la cantidad de objetos, van a definir el tiempo de renderizado. Entonces, esto es variante de acuerdo, ahora sí, que del tipo de modelado que hagan y el tipo de materiales que apliquen. Obviamente, un material, entre más brillante sea y entre más rebotes tenga, es decir, que tenga más reflexiones, va a generar más tiempo de memoria al momento de renderizar. Por lo tanto, aunque como ventaja tiene renders mucho más reales, ese tipo de renderizados va a costar mucho más trabajo realizarlos y por ende también el tiempo va a tardar mucho más. Bueno, de aquí, de acuerdo a estas características, yo puedo cerrar este cuadro y aquí estoy aplicando nuevamente mi render y en el renderer puedo obtener precisamente estas características, que es lo que hablábamos hace rato. Mi render me está dando estas características de imagen. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que nuestra imagen tiene una sobreexposición. ¿Por qué? Porque ya estamos utilizando una cámara y en 3ds Max una cámara trabaja igual que como se usa precisamente una cámara. Entonces lo que hacemos es nuevamente buscar en la vista top o left, la que ustedes quieran. Puedo tenerlo en top, lo puedo tener en left. O sea, esto va a variar la consideración de cada quien. Y selecciono la cámara y le damos clic a modificar. Al tener nuestra selección y en modificar tenemos las características de nuestra cámara. En este caso no vamos a entrar tan a detalle a la cámara, pero sí es importante que aquí ubiquemos la ganancia de exposición que nos va a hacer la cámara, que en este caso lo vamos a hacer de forma manual y la vamos a aplicar, por ejemplo, aquí está en 6000, en un ISO 6000. Esto permite que la luz queme tanto el render, por lo que necesitamos bajarle muchas intensidades. En este caso yo lo voy a hacer aproximadamente a 800 y al aplicar mi manual en 800, aquí le vamos a dar un cámara y podemos darnos cuenta que el control del render ha cambiado y nos va a permitir hacer aspectos como los que ahorita mismo estamos viendo, donde aquí podemos encontrarnos con iluminaciones diferentes y aquí, así como lo vemos, las características de cada material se van a ir viendo de acuerdo a lo que nosotros vayamos haciendo. Y aquí, pues ya se nota un poquito la idea de lo que vendría siendo el render. Este es el plástico o la cerámica, no sabemos, aquí no tiene ningún haz de luz que todavía refrende este material, por lo tanto el metal sí está reflejando. En el caso del cristal, ¿se acuerdan que le habíamos dado muy poca reflexión? Entonces esto va a ser dependiendo de las características de reflexión. Si nos acercamos, nos damos cuenta que aquí tiene una muy mínima reflexión, pero el punto no es ese. El punto es que los materiales sean referentes a lo que nosotros queremos. Bien, ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si a mi material de cristal, voy a seleccionar nuevamente, y aquí en el Fog Color le aplico el verde que yo quería, por ejemplo. Si yo le aplico este verde, yo lo puedo hacer nuevamente aquí, y aquí me doy cuenta que el render ya cambió. Aquí nos damos cuenta precisamente que aquí ya cambió. Entonces, ¿qué es lo que sucedería aquí? Este material, al darle ese realismo en el Fog Color, yo lo puedo bajar exactamente un poquito mínimo, un color muy mínimo, y aquí podemos darnos cuenta qué tan oscuro lo está haciendo o qué tan flint, que le llaman, qué tan denso
lo está haciendo. Entonces, pues esto es lo que lo va a definir en cuanto a los colores y en cuanto al realismo del material, de acuerdo a lo que nosotros queramos dibujar. Y bien, ahora, es muy importante también considerar que si nosotros aplicamos una luz, es decir, desde aquí, desde el Create, utilizamos una luz en modo V-Ray, podemos utilizar un modo V-Ray Light, y aquí está nuestro V-Ray Light, lo generamos, le damos opciones, y este V-Ray Light, al abrirlo, nosotros le podemos dar opciones. Por ejemplo, dentro de estas opciones podemos hacerla que sea invisible o podemos hacer que sea un flat de luz. Por ejemplo, lo voy a dejar así con flat de luz. Y es muy importante tomar en consideración que en el frontal, bueno, lo vamos a acomodar en el frontal y le vamos a dar una cierta distancia. Y aquí vamos a ubicar también cuáles son las características de la luz para precisamente cuánta emisión de luz. En el multiplier tenemos 30 por defecto. Vamos a dejarle unos 10 aproximadamente. Y al utilizar nuestra cámara, le damos aquí cámara, acuérdense, o la C de cámara, podemos darle nuevamente un render. Y aquí nos podemos encontrar precisamente con este brillo que tenemos exactamente desde arriba. ¿Qué es lo que está pasando? Que este brillo ya está rebotando el color. Y por ejemplo, en aspectos como el render que ahorita vamos a observar, ya se observa precisamente algunas características de la luz. Por ejemplo, en este caso, ya dependiendo de cómo nosotros ubiquemos la luz, podemos trabajar el render y cómo es que está trabajando y está haciendo precisamente trabajar. Aquí vemos cómo precisamente estos elementos están trabajando y lo podemos hacer. Ahora, ¿qué pasa si nosotros seleccionamos nuevamente nuestra luz y le ponemos invisible? Si yo le pongo invisible aquí, vuelvo a la cámara y vamos a enfocarnos nuevamente a este. La luz nuevamente está haciendo su trabajo y únicamente lo que hicimos fue que se ha convertido en invisible. Bien, ahora, por ejemplo, si yo destruyo esta luz y genero una nueva esfera, yo puedo generar esta nueva esfera desde aquí. La dejo en medio. Le voy a poner material. Acuérdense, material lo obtenemos desde aquí, material editor. Y aquí generamos precisamente un nuevo slot, material, V-Ray. Pero en esta ocasión vamos a hacer un V-Ray MTL, pero vamos a hacer un V-Ray Light MTL. Por defecto aquí tenemos un V-Ray Light MTL. Aquí le generamos su fondo de luz. Entramos a las características de este material y aquí tiene un color de 1. Voy a intensificarlo a 5. Y lo que voy a hacer es seleccionar precisamente la esfera del medio y le voy a aplicar este material luz. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo lo que voy a hacer es cambiar totalmente mi rendering en el environment y en lugar de tenerlo en el claro como lo teníamos, lo voy a volver negro y voy a aplicar nuevamente mi cámara y hago un nuevo render. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Si nos damos cuenta, la emisión de luz de la esfera está actuando sobre los materiales. En este caso, lo que está sucediendo es precisamente algo muy, muy lógico. La emisión de luz está rebotando sobre el material. Aquí estoy moviendo la cámara, precisamente con el Orbit, control cámara. Y aquí nos podemos dar cuenta precisamente del campo de acción de esta emisión de luz, que es cómo trabaja también la emisión de luz. Y esto también puede ser utilizado como medio de iluminación, dependiendo, ahora sí, qué tipo de característica que mejor me convenga. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta bola o esta esfera, así como la tenemos? Por ejemplo, yo puedo utilizar esta esfera aquí grande y la puedo hacer todavía mucho más grande. La puedo hacer
todavía mucho más grande, le puedo poner una cámara. Yo puedo bajar totalmente este render y lo puedo acercar. Y aquí nos podemos dar cuenta de qué manera está actuando este objeto como iluminación, y también puede ser usado como una fuente de luz que nos ayude a manejar el material. Y aquí podemos ver con mucho más evidencia ya la característica de cada material y sobre todo con la iluminación que nosotros queremos. Aquí ya lo estamos teniendo, acuérdense que desde aquí se graba y aquí lo podemos mandar totalmente a grabar y lo podemos grabar junto con nuestros conjunto de renders para poder observar las diferencias de cada uno. Aquí podemos observar también cómo cada material va obteniendo sus características. Aquí como tenemos este mismo material en otras características y podemos hacer ejemplificaciones con mucho mayor apego para poder lograr resultados bastante buenos. Ahora bien, ¿qué sucede? Si esto lo cambiamos y le ponemos el environment totalmente en blanco, las pruebas van a cambiar y las pruebas van a seguir siendo lo que nos van a enseñar más para poder realizar el mejor render. Aquí ya no me conviene este tipo de luz porque lo está cambiando. Entonces, si nos damos cuenta, nuevamente estamos regresando a una luz quemada y las características del material se ven muy afectados. Entonces, esto va a ser en función, chicos, en que, por ejemplo, si yo le pongo un environment y lo pongo en término medio, a lo mejor me puede funcionar un poquito más y podemos utilizar diferentes emisiones de luz con diferentes características y nos damos cuenta de cómo va actuando precisamente el fondo, el piso, sobre todo el horizonte, para... De esta manera podemos lograr los materiales con mucho mayor claridad y podemos trabajar esta primer parte que vendría siendo un material, cómo podría aplicarse precisamente a un objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo destruir totalmente mis objetos. Y yo ya puedo traerme el objeto que yo quiera para poderlo renderizar. Es decir, yo puedo generar aquí finalmente un import, merge, y yo me traigo precisamente el objeto que quiero usar para mi objeto, para mi render, y lo podemos hacer precisamente desde nuestro ejercicio. Yo me traigo mi... Vamos a traernos nuestra silla de anillo, que ya anteriormente la habíamos hecho. Y aquí, si yo le quiero aplicar un material, pues yo le puedo aplicar el que yo desee, ¿no? Aquí lo importante es tener en consideración el objeto que yo quiero. Y aquí lo podemos ir trabajando. En este caso, podemos trabajar nuevamente esta silla y esta va a ir cambiando de acuerdo a sus características. Aquí, como ya no tenemos ninguna iluminación, lo mismo va a suceder con este objeto. Con la iluminación podemos ver el resultado. Lo podemos guardar nuevamente como nuestro render demuestra, sin luz. Y en este mismo momento podemos utilizar precisamente el objeto ya
con la luz. Por ejemplo, yo puedo generar nuevamente una luz, V-Ray Light, la generamos. Aquí le voy a poner 5 en lugar de 10. Hay que procurar que la luz siempre esté arriba. Aquí le ponemos el Show Save Frame. Y aquí nos damos cuenta que nuestro render ya ha cambiado. Y este es de acuerdo al fondo que nosotros estamos utilizando. Y hasta ahorita nos ha cambiado el render. Y de esta manera podemos entender que este objeto adquiera las características que nosotros estamos usando. Hay que recordar que como hicimos el material de la madera, podemos aplicar materiales para tela y para otros. O sea, aquí esto es un poco dinámico. Vamos a ver cómo está actuando precisamente el material, cómo está actuando totalmente el render aquí en la ejecución de esta parte del video. Y aquí lo podemos mirar exactamente cómo ya le dimos un efecto precisamente con el fondo medio gris. Si nosotros lo queremos totalmente blanco, pues lo podemos hacer totalmente blanco y podemos seguir respetando nosotros nuestras características y podemos seguir haciendo nuestro trabajo con mucho apego. Y de esta manera, pues nosotros podemos lograr nuestro render con esas características para poderlo mirar. Finalmente, este render se guarda nuevamente para que no tenga ningún antecedente. Y aquí lo podemos guardar y puede ser trabajado también en Photoshop. Sin embargo, aquí todavía estamos trabajándolo de manera normal. Voy a aplicar un Control Z. Y bueno, por ejemplo, si nosotros queremos que nuestras esferas, retomando nuevamente nuestro tema de nuestras esferas, yo puedo lograr nuevamente que nuestras esferas tengan la característica que yo necesite, ¿no? Yo puedo hacer nuevamente mis esferas y hoy en este caso voy a utilizar nuevamente 3. Y estas 3 esferas van a hacer referencia al material del cual hablábamos hace ratito. Voy a utilizar esta que es de plástico, voy a utilizar esta que es de madera y voy a utilizar esta que es de metal. Vamos a utilizar nuevamente nuestra esfera de cristal. Y ahora, en esta última ocasión, lo que vamos a utilizar, en esta última parte del video, lo que vamos a utilizar es una luz, precisamente V-Ray Zoom. Al aplicar un V-Ray Zoom, exactamente desde este punto, estamos utilizando un mapa exterior. Y aquí de esta forma estoy levantando el mapa un poquito en 30 grados aproximadamente. Le vamos a dar una intensidad. Aquí en el Intensity Multiplier vamos a darle una intensidad más o menos de 0.1. Y al utilizar nuestra cámara vamos a sacar un render. Pero aquí voy a sacar, ya no tengo nada que cambiar. El rendering, el environment ya es totalmente por defecto. Y aquí vemos cómo la luz quemó nuevamente al render. Esto lo cancelo. Y este tipo de iluminación hay que tener mucho cuidado con ella, puesto que el punto 1 equivale más o menos a un 10. Entonces aquí, por ejemplo, un punto 0.2. Un punto 0.2 es más o menos lo que nosotros nos vendría con... un punto 0.4 lo que más o menos nos vendría conviniendo para poder hacer algún tipo de iluminación totalmente exterior, donde no se está afectando de lleno la luz externa. Y bueno, aquí como muestra del mismo tenemos precisamente
esta parte donde podemos darnos cuenta del tipo de material. Aquí nos podemos dar cuenta cómo lo estamos controlando, pero aquí esta sombra proyectada es generada únicamente por luces que están en exterior, así como lo están observando aquí. Obviamente, si yo le pongo mayor o menor, en este caso 0.2, pues el render va a sacar, no va a salir tan oscuro. Y aquí, de esta manera, entraríamos a la primera parte de nuestro render, de cómo poder utilizar precisamente estas herramientas básicas que en el siguiente video vamos a aprender a usar, pero ya aplicando con la muestra del render y culminamos precisamente con el video. Les agradezco mucho y pues les agradeceré mucho su like. Hasta luego. Saludos.